¿qué tal? Espero que este video les pueda servir para poder aclarar sus dudas sobre qué cosas son los vectores. Vectores. Los vectores son una herramienta de gran utilidad para el curso de física general. ¿Qué es un vector? Vector es un término que deriva de un vocablo latino que significa que conduce. Un vector es un agente que transporta algo de un lugar a otro. Pero en la física, ¿qué es un vector? Gráficamente un vector se representa como una flecha ubicada en un eje de coordenadas. En esta flecha podemos identificar cada uno de los elementos que lo conforman y que estudiamos en el apartado anterior. Acá podemos ver a un vector en un eje de coordenadas y vemos que se puede descomponer en distintas dimensiones. ¿Por qué son importantes los vectores en la vida cotidiana? Por ejemplo, podemos usar los vectores para representar la velocidad que lleva la cometa y la velocidad del viento. Lo importante es ubicar los vectores en la dirección en la que se mueve cada uno. Acá podemos ver a un señor volando una cometa y podemos ver en la dirección que va, al igual que el viento, ambas en diferentes direcciones y representadas por un vector. A igual forma, a este señor que transporta una carretilla y podemos ver que también son representadas las diferentes fuerzas por vectores. Yo le voy a explicar las características del vector. Un vector tiene módulo o magnitud, el cual se expresa por un número que coincide con la longitud en la representación gráfica del vector. Este número se expresa sin signo y se puede hallar como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes triangulares. Otra característica sería el sentido, el cual representa la orientación del vector en el espacio. Se relaciona con el norte, sur, este y oeste. Está representado por la punta de la flecha. Este número va con signo positivo o negativo. Y por último, la dirección, el cual es el ángulo del vector respecto al eje de x. Este se puede expresar como la tangente del ángulo de inclinación. Vector unitario. El vector unitario es un vector adimensional, el cual tiene una dirección y cuya magnitud es igual a 1. El vector unitario se puede hallar como el vector sobre su módulo, el cual tiene ciertas características, las cuales son que todo vector tiene vector unitario y que la dirección del vector con su vector unitario siempre son iguales. Componentes de un vector. Un vector se puede descomponer en sus componentes rectangulares, x, y y z, ya sea en dos dimensiones utilizando x, y o tres dimensiones utilizando x, y y z. Estas componentes rectangulares se pueden hallar como el módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo formado entre el vector y el eje. Suma de vectores. Al sumar vectores generamos un nuevo vector, el cual va a tener dirección y sentido y se puede realizar a través de los siguientes métodos. Método del paralelogramo. Si queremos sumar A más B, el vector resultante va desde el punto inicial del primer vector hasta el final del último. Cabe mencionar que la suma de estos puede ser conmutativa. Método del polígono. Este método es utilizado para la suma o resta de más de dos vectores. Consiste en colocar un vector a continuación del otro, de modo que el extremo de uno coincida con el origen de otro. El último método es la suma de vectores por componentes rectangulares en el plano bidimensional. El primer paso es el traslado de vectores dados al origen del plano, conservando la magnitud, dirección y el sentido. El paso número 2 es dibujar las componentes rectangulares de cada vector paralelas a cada eje coordenado y en sentido del vector principal. Número 3 es sumar matemáticamente las componentes en x y en y respectivamente. Por ejemplo, a de x es positiva, mientras que b de x es negativa por estar en el sentido negativo de las x. Utilizaremos el triángulo rectángulo donde está el ángulo para sacar la ecuación de cada componente. Asimismo, podemos observar que a de y b de x son catetos opuestos en los respectivos triángulos, mientras que a de x y b de y son catetos adyacentes. En el paso número 4 simplemente reemplazaremos los valores numéricos en las siguientes ecuaciones. Cabe recalcar que los signos de estos resultados son el sentido del vector resultante. En el paso número 5, para lograr hallar la magnitud del vector resultante, reemplazaremos los resultados respectivamente en la siguiente ecuación. Y por último, en el paso número 6, lograremos hallar la dirección del vector resultante reemplazando en la siguiente ecuación.
La resta de vectores es muy similar a la suma de vectores, con la diferencia de que aquí utilizaremos el término vector opuesto. ¿Y qué es el vector opuesto? Como vemos en la imagen de aquí, el vector opuesto de A vendría a ser el vector B, pues tienen igual módulo y dirección, pero estos van en sentido contrario. También son llamados antiparalelos. Entonces, podemos decir que el vector B es igual a menos el vector A. Métodos en la resta de vectores. Está el método directo o algebraico, donde solo debemos saber las componentes de cada vector. Vemos en el ejemplo de acá arriba que vamos a restar las componentes del vector U con las componentes del vector B. Método del triángulo. En la imagen que está representada aquí, el vector será el vector diferencia, que empezará desde B y terminará en el vector A. También debemos recordar que esto no es más que una suma de vectores, pues también se puede decir que es la suma entre el vector A más menos el vector B, por lo que estamos utilizando el vector opuesto. Viendo el gráfico de arriba, veremos que a pesar que se mueven los vectores, el vector diferencia sigue siendo A menos B. Por último, tenemos el método del paralelogramo, que es idéntico al de la suma, solo que en este caso utilizaremos la diferencia de vectores representado por la otra diagonal del paralelogramo. Además, si sabemos el ángulo que se forma entre los dos vectores, podemos aplicar la ley de cosenos cambiando el signo más por el signo menos. Ahora hablaremos de multiplicación de vectores. Aunque la mayoría sufren este tema o no lo logra entender con facilidad o se sorprende de que se multipliquen vectores, y sí se multiplican vectores y existen varios métodos de multiplicar vectores. En este caso hablaremos de dos métodos para multiplicar vectores: producto escalar o punto y producto vectorial o cruz. Ahora hablaremos del producto vectorial o cruz vectorial. Se halla de la multiplicación de ambas magnitudes vectoriales por el seno del ángulo que conforman, además que su producto es un vector, y se grafica perpendicular al plano de dichos vectores. Hay que tener en cuenta el sentido del ángulo, es decir, si el ángulo está en sentido horario, va hacia abajo y viceversa. Una de las propiedades es que no cumple la propiedad conmutativa. Si te dan las componentes del vector A y del vector B, se trabaja en matrices. Como sugerencia, en la primera fila se pone I, J y K para que te guíes. Luego se ponen las componentes del vector A y las componentes del vector B, todo ordenadamente. Luego se tapa o se sombrea aquellos que chocan con la letra I, es decir, la fila y la columna, y se hace una diferencia entre las multiplicaciones de sus diagonales, como pueden ver. En la segunda es lo mismo, solamente que es con la J. Se tapa la fila, la columna, pero toda la operación se multiplica por menos. Y en la tercera es lo mismo, pero se tapa la letra K, la fila, la columna, y en este caso se multiplica por el más. Como pueden ver acá, hay un ejemplo. Aquí, como pueden ver, hay diferencia entre producto vectorial y producto escalar. En el producto escalar, si se multiplican componentes iguales, es igual a 1. Sin embargo, en el producto vectorial es igual a 0. Y como pueden ver, de las tres componentes que hay en aquella gráfica, tan solo si se multiplican 2, sale la tercera. Sin embargo, en el producto escalar, si se multiplican dos componentes diferentes, sale 0.